mismo para la gente de ayer y para la gente de hoy. De este libro se desprenden enseñanzas preciosas que pueden cambiarnos si nosotros las aplicamos a nuestra vida. Hoy quiero leer la versión Reina Valera 60 y quiero presentarles, hoy les voy a presentar a varias damas muy especiales en mi vida. Yo tengo dos reinas. Aquí está la primera, la hermana Tere Alba, y esta es la segunda, la Reina Valera. Esta Biblia tiene 30 años conmigo. Era mi Biblia que usaba como evangelista, y aquí en la portada trae mi versículo como evangelista que decía el Salmo 126: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La estrené para predicar una campaña al aire libre en la colonia de Infonavit Casas Grandes junto al Seguro Nuevo, un 3 de junio de 1993, predicando yo una campaña al aire libre. Recuerde que su pastor era predicador, evangelista o callejero, o como usted le quiera decir, pero ahí comencé yo. Entonces hoy les presento una de las damas de mi vida. Tiene 30 años conmigo. Amén. Y le doy gracias a Dios. Me veo muy religioso tal vez si la beso, pero la palabra de Dios es algo maravilloso para mí. Vaya conmigo al Salmo 119. Quiero que vea conmigo el versículo 97 en adelante. Voy a leerlo en la Reina Valera, pero vamos a estar usando diferentes versiones. Yo le aconsejo a que compre diferentes versiones de la Biblia. La Reina Valera, en el Salmo 119, el versículo 97 dice de la siguiente manera: oh, cuánto amo tu ley. Oh, cuánto amo tu ley. Tu ley es la Biblia, la Torá en hebreo. Todo el día es mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu grande amor. Y te pido que el día de hoy nos bendigas a través de ella. Habla a nuestro corazón. Permite que una verdad práctica se pueda desprender y que nosotros podamos aplicarla, ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, por favor, si son tan amables, y si me pueden ayudar a compartir la transmisión del día de hoy por Facebook Live, puede compartirla y mucha gente puede ser bendecida. Hoy quiero hablar, hermano, con la ayuda del Señor, de cómo incrementar la sabiduría para la vida práctica. Diga conmigo, ¿cómo incrementar? No los oí. ¿Cómo incrementar la sabiduría para la vida
práctica. Yo le hago una pregunta: ¿necesitamos sabiduría para enfrentar la vida? Usted es un hombre de negocios, usted es un empleado, un empleador. Todos necesitamos la sabiduría de Dios. Y en el Salmo 119, el salmista medita sobre los efectos positivos que ha tenido en su vida la palabra de Dios. En octubre se celebra la Reforma Protestante, precisamente el día que ustedes andan, que no deberían celebrarle Halloween. Se celebra la Reforma Protestante. Esto que nosotros tenemos aquí en la Biblia, que es la versión Reina Valera, la hicieron dos monjes católicos bajo persecución, yendo de un lugar a otro en España, en Francia, en Suiza, en Inglaterra, amenazados para darnos este milagro. Juntamente con el libro del Quijote de la Mancha, la versión Reina Valera es una obra de la literatura de la lengua castellana. ¿Alguno de ustedes habla castellano? Es el español. Este libro que nosotros tenemos en nuestras manos es un milagro por cómo se dio la traducción en nuestro contexto hispano, que llegara a nosotros la palabra de Dios. Gracias. Y antes de que disculpe, mi hermano, yo agarré esto mal. Ahí le ofrezco disculpas. Para que la Biblia nos llegara a nosotros, hubo gente que dio su vida. Le doy un ejemplo. Los primeros discípulos guardaban los pergaminos, porque el Imperio Romano trataba de destruirlos y de quemarlos. Lo mismo que los líderes religiosos de Jerusalén, en Israel. John Wycliffe pagó con su vida por traducir la Biblia en inglés. Lutero, cuando la imprenta se descubrió, el primer descubrimiento cuando se hizo la imprenta, lo primero que se imprimió fue la Biblia. Y la Biblia dejó de ser el libro de unos cuantos clérigos para convertirse en el manual de vida de Dios para su pueblo. Esto en términos teológicos se conoce como la revelación especial de Dios para con el hombre. Dios se revela a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo dice que el poder de ese Dios invisible se hace visible a través de las cosas creadas. Pero la revelación general en la creación es insuficiente, porque no revela de todo el plan de Dios, no es salvífica, no le dice al hombre cómo puede ser salvo, solamente da testimonio de un creador, pero no dice cuál es el camino al cielo ni la condición del hombre de la cual tiene que escapar. Cuando la palabra de Dios se imprimió, cumplió una función especial, porque a diferencia de otro tipo de religiones basadas en el misticismo, en rituales, los seguidores de la Biblia tenían que aprender a leer. Y en aquel contexto posterior a la Europa medieval, cuando viene el periodo de la Ilustración, la Biblia fue el libro que introdujo la alfabetización de los pueblos. Note esto: cuando los españoles llegan a México, no les interesa que conozcamos la Biblia. Pero cuando los ingleses llegan a Norteamérica y a otros países, alfabetizan a la gente para que puedan leer la Biblia. ¿Qué tanto usted aprecia y valora la palabra de Dios? ¿Qué significa en su vida? ¿Cómo está impactando el libro de los libros su diario vivir de manera práctica? De nada sirve tener esta fuente de sabiduría. Escuche, el otro día alguien se molestó
porque yo puse un post en mis redes sociales y dije: entrar en una Biblia, entrar en un templo con una Biblia, buscar quien le da una palabra profética, es como mendigar cuando estás sentado en una mina de diamantes. Todo lo que hay que hacer, hay que profundizar. Pero mucha gente hoy tiene una Biblia y no la ha valorado, no la ha aquilatado. David dijo: cuánto amo tu ley, en hebreo Torah, cuánto amo tu palabra, porque tu palabra ha tenido un efecto poderoso en mi vida. Y solamente una relación estrecha provoca una valoración correcta, hermanos. Cuando hay una relación estrecha, provoca una valoración correcta. ¿Cuántos de ustedes valoran a su mujer, amados hermanos? Escuche, le comentaba el otro día a un amigo y le decía: mira, en el matrimonio va a haber días que amas a tu esposa, que te la quieres comer con arrumacos, pero va a haber otros días que no te la vas a querer comer. Le vas a decir: hoy estás que te mordiera. Va a haber días difíciles, pero le digo, tenemos que aprender a poner en la balanza de la relación matrimonial. Y antes de que tú pongas la balanza, tienes que decir: no importa cuál sea el resultado, yo he decidido amar a esta persona. Y pon esos días difíciles, los errores, pero el otro lado de la balanza, pon todo lo que ella es y ha hecho por la relación, por ti, si son casados, si tienen hijos, por los hijos, por los nietos. Ponlo en la balanza y te vas a dar cuenta realmente si lo que tú argumentas es como para no valorar. Escuche, yo encuentro que cuando uno conoce quién es tu esposa, tu esposo, y sabe lo que ha aportado, eso va a pesar en la balanza para llegar a un concepto de valoración y de aprecio. De igual manera, yo tengo que poner en la balanza de mi vida las cosas difíciles que me han ocurrido, y por el otro lado tengo que poner la Biblia. Estamos aquí. Y cuando yo pongo la Biblia frente a todo lo que ha ocurrido en mi vida, me encuentro que este libro pesa más, que este libro se ha convertido en alguien muy especial. Alguien diga amén. Este libro es mucho más que un libro religioso, es un libro que muestra el manual de Dios para con el hombre. Escuche, y en una correcta la relación hay una valoración. Cuando tú tienes una correcta relación, tú tienes una valoración. Y ponía el ejemplo de los esposos, de decir: mi esposa no es perfecta, yo tengo errores, ella tiene errores, pero en la balanza sus aciertos son mucho más grandes que sus errores. ¿Y sabe por qué? Porque la vida de ella está influida por la palabra de Dios. Entonces encuentro que si hay algo bueno, es por Dios. Alguien diga amén. Y si puede haber en nosotros algo bueno, también es por la influencia del libro, de los libros, la palabra del Señor. ¿Cuánto ama usted la palabra del Señor? Quiero decirle que en lo particular para mí la Biblia ha sido un libro muy especial. Cuando yo me convertí, la primer Biblia que me regalaron fue una Biblia Thompson. Esta tiene 33 años conmigo, mientras que esta tiene 30. Aquí comenzaba yo a predicar como evangelista, y este fue un regalo de mi pastor, y me regaló una Biblia de estudio Thompson. Y es una Biblia tan bella, porque me sembró el hambre por el estudiar la palabra de Dios. Tiene 33 años conmigo esta Biblia. Ahí dice Luis Alba.
y me la regalaron en mayo o abril por ahí de 1990. Pero quiero presentarle otra Biblia muy especial para mí, y es una Biblia de las Américas. Esta Biblia tiene conmigo desde el 1995, pero aquí tengo guardado mi primer bosquejo que yo prediqué, mis primeros pininos. Aquí está mi primer bosquejo. Esto yo lo debería tener, no sé, en un cuadro. ¿Por qué estén sin conocer la palabra homilética, hermenéutica, nada? Yo dije, creo que hay que apuntar las ideas de lo que uno quiere hablar, porque si no se te olvida. Este es mi primer bosquejo. Y dice aquí: lo prediqué en el templo La Trinidad de las Asambleas de Dios en septiembre de 1990 en un culto juvenil. Y el sermón fue: ¿cuál es el verdadero camino? Y está basado en Proverbios 16:25. Mi primer bosquejo. Hoy, si yo abro este iPad, tengo muchos bosquejos en formato electrónico, muchos estudios en formato electrónico. No que quiera sonar rimbombante, pero si usted entra a mi oficina, usted se va a dar cuenta que hay un lugar donde yo tengo un bosquejario de puros estudios y un bosquejario de puros sermones. Es que la Biblia ha afectado mi vida de una manera poderosa y maravillosa. Yo me di cuenta cuando me hablaron de Cristo la primera vez que algo ocurrió dentro de mí, y que cuando se hablaba de este libro, algo se agregaba a mi vida, sea para confrontarme con algo, para cambiar una actitud, para dejar algo o para abrazar algo. Este libro ha sido mi guía de vida. Pero hoy quiero hablarles cómo el salmista nos dice por qué él amaba la ley del Señor. Escuche, amar la palabra de Dios es amar a Dios. En Juan capítulo 13 versículo 16, Jesús dice: si me aman, mis palabras guardarán. Wow. Fíjense lo que dijo Jesús. No dijo es porque tienen muchos talentos, muchos dones. No, dijo: si ustedes dicen que me aman, entonces van a guardar, van a vivir por mi palabra, van a guardar mi palabra, van a obedecer mi palabra. Entonces, cuando David está diciendo yo amo tu ley, no está hablando románticamente de una manera religiosa. David está diciendo yo amo la revelación tuya, porque el obedecerla, el vivirla, el meditarla ha producido un bien a mí y a los que me rodean. Escuche, David no dice, como muchos de ustedes quieren usar la Biblia, como un fetiche. Ya no traen el ojo de venado, ya no traen a Buda, ya no traen a San Crispín el calzonudo enfrente del carro. Ahora traen una Biblia toda chamuscada. No la leen, pero ahí la traen como un fetiche. Como si fuera, no sé, había una hermana que cuando oraba por los enfermos, los endemoniados, les hacía así como si fuera Drácula, no sé qué. No, no es un libro, es papel, nada más, y es tinta. Pero la inspiración de esto es donde está el poder. Y David dijo: para mí en este libro me dediqué a meditarlo. Meditarlo implica inquirir, investigar, reflexionar, deducir, llegar a conclusiones producto de lo que uno lee. Y David está diciendo: mi reflexión de tu palabra ha producido en mí un cambio tan poderoso que ha hecho que yo la ame. Y déjeme le digo una cosa: a veces no es tan sabrosa como suena, porque Jesús llegó a predicar y dice que los fariseos crujían los dientes. Esteban predicó y crujieron los dientes contra él y lo apedrearon. Y cuando Jesús hizo ciertas demandas,
Dice que muchos empezaron a irse cuando le dijo Jesús al joven rico, dijo: hijo, pues eres muy religioso, conoces todo lo que tiene que ver con religiosidad judía, pero un pequeño detalle te falta si quieres entrar en la vida eterna. Anda y vende todo lo que tienes y tú mismo repárteselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la palabra que aquel joven, entristecido por esa demanda que la palabra de Dios le hacía, dice que le dio la espalda a Jesús, entristecido por esa palabra. Quiere decir que esta palabra, hay gente que le produce vida, pero a otros les produce muerte. Hay gente que esta palabra le produce libertad, pero a otros dicen: no quiero que me quiten mi atadura. Si algo yo he aprendido como predicador, y me iluminan a aquel lado porque me lo pagaron, es ver bien los rostros de la gente cuando predico. He mirado gente que si tuviera un arma me mataba. He mirado los ojos cuando alguien está listo para recibir un milagro. Cuando la palabra del Señor está produciendo algo. Escuche, es producto de meditar. Por eso uno la ama, la palabra del Señor. Pero no solamente eso, hay algo más que produce la palabra del Señor, y es que David lo dice aquí de una manera muy especial. Porque después que dice: cuánto amo tu ley, también dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. El versículo 98. Ahora me brinqué de leer Reina Valera a leer la Nueva Versión Internacional. David reconoce, el salmista reconoce que la palabra de Dios, escuche, la palabra de Dios más la reflexión de esta, porque nada sirve que la tengo si no reflexiono en ella. La palabra de Dios más la reflexión de esta produce en nosotros un discernimiento superior por ser espiritual. La Biblia dice que la sabiduría de este mundo es animal, es carnal, pero la sabiduría que viene de lo alto es superior porque es espiritual. Daniel capítulo 1 versículo 17 y versículo 20. La Biblia nos narra de cómo Daniel en el imperio de Babilonia fue sometido juntamente a un juicio con los otros magos sabios que había en el imperio. Pero dice la Biblia en Daniel 1:17, quiero que lo vea conmigo, que juntamente con sus compañeros hebreos, estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia y tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Escuche esto. Yo sé que muchos de ustedes jóvenes van a la universidad y están escuchando una gente, a veces maestros, que no le dicen la verdad completa. Ustedes sabían que el descubridor de la ley de la relatividad, Isaac Newton, tiene comentarios del libro de Daniel, del libro de Apocalipsis y de algunos de los evangelios. ¿Sabían ustedes que mi antepasado Tomás Alva Edison, su libro de texto era la Biblia? ¿Sabían ustedes que Cristóbal Colón no era genovés, era de descendencia judía, y se basó en el versículo en Isaías que dice que el círculo de la tierra pende sobre la nada, y tomó como referencia Isaías y Job para saber que del otro lado había tierra y la tierra era redonda y no era plana como se pensaba en aquel tiempo? ¿Sabían ustedes, escuche, que mucho de los descubrimientos que hemos tenido han sido producto de gente que tiene a la Biblia como su libro de máxima norma de fe y conducta? Entonces, ¿por qué nos avergonzamos si este libro ha sido libro de sabios? Este libro está detrás de grandes descubrimientos y de grandes transformaciones. Escuche,
Pero nosotros, al no conocerlo, estamos dejando la oportunidad que Dios nos haga más sabios que la gente. Escuche esto. ¿Por qué batallamos tanto los cristianos? Porque no lo leemos, mucho menos la vivimos. ¿Qué decir de enseñarla a otros? La palabra de Dios puede hacernos más sabios, y sabiduría es aplicar el conocimiento aprendido para la vida práctica. ¿Cuántas mujeres saben que cuando el hombre llega molesto, enojado, no es que no te ame, y no te tienes que poner tú igual que leona porque eres empoderada, sino que tú sabes que la Biblia dice: la blanda respuesta calma la ira. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia que escucha las canciones de Paquita y Jenny Rivera, con sus manos la destruye. Y después ahí andan de rezongonas y de peleones, y después ahí andan poniendo: yo sí te creo. ¿Has mirado ese meme que ponen en las redes sociales, ¿verdad? Del feminismo? Yo sí te creo. Primero créale a Dios, lea la Biblia. Cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen empresario, cómo ser ético en los negocios, cómo conducirse frente a los hijos, cómo actuar en momentos de crisis. Todo está en este manual. Hay sabiduría de Dios. La Biblia dice que en la ley del Señor hace sabio al sencillo. ¿Qué otra cosa encontramos nosotros en la palabra del Señor? Que David hace que él ame la palabra, el salmista la ame y la valore. Y es lo siguiente. Quiero que vea conmigo el versículo 99. Dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandatos. Escuche. Los 4 varones hebreos en el imperio de Babilonia, la palabra de Dios los hizo más sabios frente a sus enemigos. Tú y yo tenemos enemigos. Dije, tú y yo tenemos enemigos. ¿Quieres ver tu primer enemigo? Mírate en el espejo. Ese es tu peor enemigo. Tu yo, el ego, la carne, mi propia prudencia, mi propia sabiduría. Es mi principal enemigo. Antes de que vea al diablo y que sienta el aire de la rosa de Guadalupe y que el pajarito me habló, véase frente al espejo y diga: ese tipo es de cuidado. Es santificado, pero puede ser tan peligroso, porque su ego, su soberbia, su orgullo pueden causarle muchos problemas. Entonces muchos de nuestros enemigos son rasgos de nuestra conducta. Son rasgos de nuestra conducta. Y yo encuentro que frente a los enemigos la Biblia nos da sabiduría. ¿Cómo vencer? Muchos me mandaron a una conferencia de anger management. ¿Cómo manejar la ira? Sí, hermano, porque si es que yo me enojo y aviento la puerta y me pongo verde y golpeo las paredes y maldigo. Y otro dijo: si ya me conocen, ¿por qué me invitan? Y la Biblia, ¿qué dice? Pues ahí está empolvada. Pero si esta vieja no cambia, yo tampoco la leo. Ándale pues ahí, sígale. Escuche. Yo encuentro enemigos en mi propia conducta, que este libro me puede dar la sabiduría para vencerlos. Yo encuentro incluso que David dijo, el salmista dijo, que este sagrado libro lo hizo más capaz que sus propios maestros. Hay un ejemplo en la vida de Jesús, y está discutible lo que pasó cuando Jesús que se perdió a Jerusalén, y sus padres lo encontraron en el templo, siendo de 12 años, discutiendo con los maestros de la ley. Hay quienes dicen: es el Logos hablando, o es un niño bien instruido por sus padres en la ley de Dios. ¿De dónde Jesús tenía la sabiduría?
¿Es el Logos? ¿Es Dios el Hijo? ¿El eterno Dios? ¿O es un niño de 12 años que ha sido bien instruido, que tiene sorprendidos a sus maestros? Hay una tensión teológica al respecto. Pero déjeme le digo una cosa: independientemente que pudiera ser Jesús hablando en su divinidad, yo creo más que es un niño bien instruido por sus maestros. Si hay un tiempo que tenemos que instruir a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, para que puedan desarrollar un discernimiento frente a la Agenda 2030, frente a los libros de texto, por ejemplo, en México, que están sacando, y hay que decirlo claro y directo, esa agenda de querer educar o pervertir sexualmente a nuestros hijos en la escuela no solamente es anticonstitucional, es inmoral, es una aberrancia. Y lo mismo sea para el distrito de Isleta, de Socorro, del Paso, que quieren meter ese tipo de educación. Eso es inmoral. Pero si nosotros no instruimos a nuestros hijos sobre lo que la Biblia dice, vamos a perderlos desde elementary. No en high school, no en colegio, en la escuela elemental los vamos a empezar a perder. ¿Usted cree que Jesús, porque era Jesús, sus padres no lo instruían? Ellos lo instruían en el temor de Dios. Un judío instruye a sus hijos en la palabra del Señor. ¿Qué tanto tiempo toma usted para escudriñar la escritura con sus hijos? Escuche, yo le voy a dar un consejo. Cuando mis hijos eran niños, yo compré unas barajas, unas cartas de versículos bíblicos. Y por ejemplo decía: el personaje que se bajó del árbol sicómoro. Y luego contestaba el otro: es Zaqueo. Y jugábamos esas cartas y aprendimos muchas cosas, verdades de la palabra del Señor. ¿Qué tanto? Mire, ahorita lo que hacemos es ya nomás: toma, no estés fregando, muchacho, toma. Pero no los instruimos en la verdad. Escuche, y ellos necesitan desarrollar un discernimiento de la verdad de Dios para enfrentar la mentira de este mundo. ¿Qué otra cosa hace que David ame la palabra de Dios? Que el salmista ame la palabra de Dios. Y es lo siguiente: la palabra de Dios puede hacer más sabio. Y esto me encanta. A ver, los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano. La palabra de Dios puede hacer incluso a los jóvenes más sabios que a los mismos viejos. Quiero que vea conmigo el Salmo 119, el versículo 100. Dice el salmista: tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Escuche, en el libro de Job, el capítulo 32, aparece una discusión donde vienen los amigos de Job a confrontar a Job. Venían a alentarlo, pero empezaron a decir juicio y toda clase de cosas contra Job. Y hay un joven que los está escuchando por cierto tiempo y no habla porque le está dando la prioridad, porque al final del día pues ellos son mayores, y es el joven Eliú. Y después de que estos tres amigos de Job hablaron cada disparate, entonces este joven se atreve a hablar. Quiero que vean esa historia conmigo. Job capítulo 32, versículo 1 al 8. Dice la Reina Valera: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaron qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones,
se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Barraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días, la experiencia hablará, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Se lo parafraseo: Job, estoy molesto porque tú te estás justificando delante de Dios, y esta bola de viejos religiosos que han venido contigo están más burros que tú. No puede ser posible, Job, que yo, siendo un chavalo, te pueda decir lo que es correcto a los ojos de Dios. ¿Me entendió? Esta es la Reina Ravalera. A veces hay gente que se hace vieja y no crece en sabiduría. Hay gente que se hace vieja y las deficiencias de carácter se acentúan. Qué feo es hacerse viejo sin el temor de Dios. Qué feo es hacerse viejo cometiendo los mismos errores de siempre. Qué feo, qué triste. Es que a veces los que deberíamos de dar el ejemplo de sabiduría, de cordura, de prudencia, somos los más insensatos. Por eso el salmista dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días. Happy birthday, hermano. ¿Cuántos tiene? No, dígalo bien. De 3 sentados en 64. No, 63 sentados en 64. No lo oiga, que se oye como de 40. Escuche, cuando a mí me ordenaron diácono en la congregación que yo me congregaba, yo era un muchacho de 23 años y me hicieron diácono. Y los diáconos, el más joven, yo creo que tendría unos 55 años. Entonces, cuando a mí me hicieron diácono, dije: ¿y por qué a mí me hicieron diácono? Son pura gente mayor. Dije: me voy a comprar pantalones de esos que usa el hermano y camisas como las que usa. Imagínese un muchacho. Y déjeme le digo, y lo hice. Edwin se ríe, me hace bullying, porque salen las fotos y dice: mira, papá, ¿te acuerdas cómo te vestías? Porque yo quería verme como ellos. Pero sabe una cosa, me tocó ver que algunos de ellos solamente eran viejos religiosos que habían envejecido en el camino de Dios. Eran intolerantes, no tenían una visión para los jóvenes, perdíamos a los jóvenes. No había una iglesia que tuviera y entendiera que hay que pasar la estafeta a la siguiente generación. Cuando me ordenaron diácono, lo primero que dije: vamos a forrar las sillas porque están muy duras, y el gozo de uno aguanta hasta que las dentaderas aguantan. Forramos las sillas, pusimos grupo de alabanza. Era una iglesia tradicional. Metimos batería, cambiamos el sonido, y yo era Martín Lutero dentro de la iglesia. Y me dio mucha tristeza ver cómo se perdieron jóvenes, porque no había adultos que tomaran el compromiso de sabiduría. Hermano, a veces a mí me da tristeza ver jóvenes que muestran mayor fidelidad a Dios que sus padres. Me da pena ver papás con un compromiso muy pobre delante de Dios. Me da pena ver gente que a veces está batallando por lo que ya no debería de batallar. ¿Cuántos años tiene, hermano? Happy birthday to you. ¿Sabe cuántos años tengo yo? 3.
Tengo 52 años. Nací el 29 de mayo de 1971 en la gran metrópoli de Ciudad Juárez, a una cuadra del río Bravo, en la Bella Vista. Ahí aprendí a nadar. Ahí estaba el Western Playland con el chorro cuando el río llevaba bastante agua. En Navidad caminábamos unas cuadras y los juguetes estaban ahí en los bomberos. Y en 52 años de vida, a los 19 años conocí a Jesús. Y algo que yo he aprendido es que hay gente que decide crecer trayendo el mismo libro, y hay gente que se queda rezagada. Hay gente que dice: no, es más importante, así soy yo, que debo ser así. Estamos aquí. David está diciendo que la palabra es tan poderosa que puede hacer que los jóvenes sean más sabios. Qué hermoso es esto, hermano. ¿Por qué estás tan silencio, hermano? Les hago como Cash. ¡Yujú! Escuche esto. El otro día me habló el pastor Andrés Pascal. Tiene 99 años. Y me habló: Luis, quiero decirte una cosa. No me queda mucho tiempo, pero hay cosas que todavía no hemos hecho. Wow. ¿Qué quiere hacer, pastor? Mira, quiero usar dinero para una campaña evangelística. ¿Por qué? ¿Para qué quiero llevar mi dinero ya muerto? Wow. Ayer fui a escuchar al escritor Gene Jets. Él escribió el libro La medida de un hombre, que hemos dado en el discipulado. Tremendo libro. 92 años. Y dice el escritor que le hicieron esta pregunta: ¿cómo te ves en los próximos 10 años? Y él dijo: quiero verme seguir aprendiendo, enseñable. Wow, enseñable. El día que dejamos de ser enseñados, ese día comenzamos a morir. El día que dejas de conocer y de entender más cosas, ese día tú comienzas a ser decrépito. Ser decrépito no es mover los pies más lentos. Ser decrépito es sentir riumas o dolores. No, ser decrépito es no tener una conciencia, un entendimiento de que en este mundo nunca vamos a dejar de crecer. En Cristo no hay un tope. Eres llamado a ser transformado, a ir de poder en poder, de victoria en victoria. Sé un buen padre, sé un buen suegro, sé un buen abuelo, sé un buen bisabuelo, sé un buen empleador. Hay sabiduría de Dios para nosotros. Quiero comenzar a terminar con esto, hermanos, si me ayuda, por favor. ¿Qué otra cosa encuentra el salmista que hacen que ame tanto la palabra de Dios? Ahí les va. Y es que la palabra de Dios, escuchen esto, es poderosa. Pastor, ¿con qué batallan los hombres en el carácter? Déjeme le digo, una encuesta dice que de cada 10 hombres en la iglesia, 7 tiene problemas con la pornografía, en uno u otro nivel. ¿Con qué batallamos más los hombres? Con los ojos. ¿Con qué batallamos más los hombres? Con las faldas. ¿Con qué batallamos más el hombre? Con el temperamento. ¿Con qué batallamos más el hombre? Con la priorización en la agenda de propósitos, el orden de prioridades. ¿Con qué batalla más la mujer? Con la lengua, con las emociones. ¿Con qué batalla más la mujer? Y esos son los temas que tratamos ahí. Pero déjenme le digo una cosa. Me llama la atención que el salmista dice que él amaba la palabra de Dios, porque la palabra de Dios había influido para apartarlo del camino del mal y del pecado. Salmo 119, versículo 101 dice: apartó mis pies de toda mala senda para cumplir tu palabra. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir tu palabra.
Este mismo Salmo 119, quiero que lo vea por favor, en el versículo 9 al 11, si es tan amable. Salmo 119, versículo 9 al 11. Hay una pregunta que formula el salmista y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice el verso 10. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En el 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Se hizo un estudio científico. Se descubrió que quien lee la palabra de Dios 4 veces por semana. ¿Y qué es leer? Leer no es que en el Facebook vi un empoderado ahí que dijo algo. No, eso no es leer. Leer es cuando usted se sienta, la hable, ya sea en su tablet o en su Biblia de papel, y empieza a leer unos versículos, empieza a hacer preguntas acerca de eso, qué de eso aplica a usted, cómo hay que responder ante lo que Dios dice. Eso es leer, eso es meditar. Está comprobado que si nosotros hacemos ese ejercicio 4 veces por semana, escuche esto, se empieza a ir la depresión, la ansiedad, la adicción al alcohol, a la pornografía, empieza a cambiar la conducta. No lo dijo la American Bible Society, lo dice un estudio científico. ¡Wow! Entonces, ¿qué nos está pasando? No la estamos valorando, no la estamos meditando, mucho menos la estamos amando, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, Pablo dice: porque la palabra de Dios es inspirada y es útil para corregir, para instruir en justicia, para formar al hombre y la mujer de Dios para toda buena obra. Es útil. Este libro, hermano, este libro produce cambio. Yo dije, este libro produce cambio. Pero el problema de nosotros es que no lo tenemos en el lugar correcto. Yo le hago una pregunta: ¿qué tanto medita usted por semana en la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo ocupa? Véase cuánto ocupa tiempo en otras cosas. Véase cómo invierte el tiempo y se va a dar cuenta que hay mucho tiempo de ocio que usted podía emplearlo en leer la palabra del Señor. ¿Sabe algo que me encanta del estudio de la Biblia? Es que la palabra de Dios nos da un acceso a la mente de Dios. Cuando usted empieza a leerla más y más y a profundizar, a veces a mí me ha pasado esto, que me quedo hablando solo, pensando en lo que estoy leyendo. A veces he llorado porque nunca había entendido esto. Dios está diciendo esto, Pablo está diciendo esto, Pablo está dispuesto a hacer esto, Jesús quiso decir esto, David estaba hablando de esto, Moisés estaba diciendo esto, Jeremías estaba actuando de tal manera. Usted le entiende, usted se adentra a la mente de Dios. Y en la medida que usted se adentra a la mente de Dios, usted empieza a ser impregnado del carácter de Dios. Entonces empieza a cambiar la conducta, el orden de prioridades, la manera de enfrentar las crisis empieza a cambiar, porque su palabra empieza a producir un impacto. El versículo 102 dice: no me desvío de tus leyes, porque tú mismo nos instruyes. Tú mismo nos instruyes. ¿Sabe qué maravilloso? Cada vez que nosotros estamos aquí, independientemente del predicador, cada vez que se abre este libro, Dios nos habla. Cada vez que se abre este libro, Dios nos inspira.
Por eso perdónenme, pero discúlpenme, yo no entiendo por qué hay gente que dice: es que voy a ir al evento donde va a estar el profeta o la profetisa arañadiablos porque quiero que me dé una palabra. Aquí hay mucha palabra de Dios para tu vida. Aquí está la mente, aquí está el corazón de Dios, aquí está el plan de Dios. Aquí dice Dios: yo sé cómo levantarte, yo sé cómo restaurarte, yo sé cómo levantar tu negocio, yo sé cómo inyectar la chispa en tu matrimonio, yo sé cómo sacarte de las drogas, yo sé cómo hacerlo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Hermanos, ¿ustedes por qué creen que yo insisto en que vengan a estudiar la palabra de Dios al discipulado? Le voy a ser honesto, para mí es más trabajo. Ahorita ya tengo un equipo que son los que me ayudan a hacer los estudios y los hacen excelentemente. Pero para mí sería igual, mejor, como otras iglesias que no creen que la gente estudie, que creen que tienen un estatus como cristiano porque son domingueros que asisten a un lugar, pero entre semanas su vida está hecha pedazos. ¿Usted por qué cree que yo insisto? Porque yo soy pastor y yo estoy aquí para enseñarle lo mejor de Dios. Perdóneme, pero discúlpeme, me he dado cuenta que muchos de ustedes son cabezones, hermanos, son tercos y no quieren. Pero déjeme le digo una cosa: ¿sabe cuál fue la desgracia de Israel? No fue a Babilonia, no fueron los griegos, no fueron los romanos. El Señor dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo perece, y perece teniendo el libro de los libros, perece teniendo el consejo, pero perece porque no echa mano de la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Cuando Jesús predicó un sermón o puso una palabra, una demanda que no fue popular, el joven rico se fue, mucha gente empezó a irse y decían: palabra dura es esta. Y Jesús hizo esto porque un buen pastor no procura ser parte de la cultura o agradar el oído. Un buen pastor entiende que el mensaje de Dios es contracultural, es confrontante para que pueda liberar, porque Él dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Jesús le dijo a los que quedaron: oye Pedro, te veo como que no tienes mucho gozo. ¿Se lo puedo parafrasear? Reina Ravalera. Pedro, como que no te gustó mi sermón, ¿verdad? La verdad. Pues es que sí, Jesús, estás viendo, ya había mucha gente y tú empezaste con eso y se fueron. Y el que mi padre no trajere no va a venir a mí. ¿O crees tú que estaban aquí? Estaban aquí porque estábamos multiplicando los panes y los peces, y a la corra ni quien le corra a su nombre. Y Jesús dijo un día: ustedes me siguieron porque comieron y se hartaron. Un estómago alegre, dice, es un honor estar con Obrador. Un estómago alegre convierte rey y príncipe a cualquiera. Y Jesús no quería que por eso. Dijo Jesús: ustedes me han buscado por el pan que perece, pero yo soy el pan que descendió del cielo. Coman el pan que no perece. Alguien diga amén. Pedrito, ¿no te gustó el mensaje de Cántico Nuevo? Ahí pasa el bus que te da transfer en Cielo Vista y te lleva a la Plaza de los Lagartos. ¿No te gustó, Pedro? No me gustó. Está bien. Ok, pues tengo una propuesta. Si ustedes también se quieren ir, les dice Jesús, pues váyanse. Y como que la pensó. Era el único discípulo casado. Dijo: nadie me da consejos tan buenos para lidiar con la fiera, con la hermana, como Jesús. ¿A quién iremos, Señor? Aunque la palabra sea dura,
Aunque el ronco de repente te caiga mal, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El salmista termina diciendo: tu palabra es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. Porque llega un momento donde usted empieza a ver las bondades de la palabra de Dios. Las bondades de Dios. Cuando yo puedo ver, yo no veo mi vida sin este libro, hermanos, así para acabar rápido. Mi vida, mi familia es una miseria sin este libro. No soy el mejor de mis hermanos, no soy el más capaz, no soy el más inteligente. Sin embargo, a este siervo inútil se le reveló el amor por Cristo y por esta palabra. Se hizo un mapeo, un tracking de los primeros pobladores que llegaron a los Estados Unidos, los que se mantuvieron apegados a la Biblia. De ahí descienden presidentes, inventores. Los Ford descienden de ahí, Rockefeller descienden de ahí, los Bush descienden de ahí, muchas marcas de hoy, senadores, presidentes, jueces, empresarios. Y las otras familias que se apartaron de la palabra de Dios: delincuentes, divorcios, destrucciones, dolor, dolor, dolor. Yo les digo a ustedes, como Moisés les dijo al pueblo: escojan hoy a quién van a leer. Si toda la basura que el mundo te ofrece, o al Dios que te ofrece bellas palabras de vida. ¿Cuántos traen su Biblia con usted? ¿Cuántos traen? ¿Por qué se levanta el teléfono, hombre? ¿Para qué? ¿Cuántos traen su Biblia? Levanta tu mano, levanta tu mano. ¿Cuánto has dado gracias a Dios por tener una Biblia en tus manos? ¿Cuánto has dado gracias a Dios por tener una Biblia en tus manos? Qué desperdicio del libro, pudiéndonos dar la vida. Hoy quiero hacer un llamado general a la reconsagración, a la valoración y a la lectura y al amor por la palabra de Dios y por vivirla. ¿Reciben esta palabra? Póngase de pie, por favor. Y si le va a dar, déselo fuerte a Dios. Muchas veces antes de predicar, antiguamente, Dios mío, nunca pensé que iba a decir antiguamente. Sería decir que ya soy viejo, pero no soy viejo. El privilegio más grande es que yo estaba allá abajo para predicar, en algún lugar que iba a predicar, y no había más lindo que tomar mi Biblia y empezaran a cantar bellas palabras de vida. Son las de Cristo Jesús. ¿Te la sabes, hijo? Porque es antediluviano ese canto. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida. Tomar la Biblia y enfilarme a una plataforma, en una calle, en una cruzada, en un templo. Y el privilegio más grande que yo puedo tener es ser el portador de este precioso libro. Pero más glorioso todavía y más dicha, porque se puede predicar y ser reprobado, es vivir la Biblia. Quiero invitar a todo aquel que dice: pastor, yo el día de hoy quiero hacer un compromiso con Dios y con la Biblia. Vamos a hacer un altar de compromiso, ¿les parece? Vente, vente. Y
vamos a decirle al Señor: yo quiero fincar mi vida en tu palabra. Quiero fincar mi futuro en tu palabra. En tu palabra. Maravilloso Jesús. Maravilloso. Hablemos con Dios. Sí, Jesús. Precioso Jesús. Levanta tus manos al cielo. Dile: Dios, dame hambre por tu palabra. Sí, Jesús. Precioso Jesús. Levanta tus manos al cielo. Precioso. Sí, Señor. Dame más.